me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Le damos gracias, Señor, por este día de vida que nos ha concedido. Amén. Estamos reunidos en su nombre en este lugar, amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, rogamos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra en esta hora, Señor, seas tú ministrando a través de ella, Señor, nuestra vida, la vida de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, que tú nos concedas la gracia de poder recibir, de oír tu palabra en esta hora, Señor, de poder ensanchar nuestros corazones a tu palabra, Señor, en esta hora, y así nos encomendamos en tus manos creyendo que vas a hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Gracias al Señor porque Él nos ha permitido congregarnos en su nombre en esta tarde, amado hermano. Y poder, amados hermanos, compartir su palabra en esta tarde, amados hermanos. Y nosotros miramos lo que hemos leído y miramos, ¿no?, esta carta a los Hebreos, ¿no?, una carta que es una carta de exhortación. Una exhortación, amados hermanos, a los hebreos. Pablo le dice a los hebreos, ahí el capítulo 3, el verso 22, dice que él rogaba, ¿no?, que ellos pudieran soportar la palabra de exhortación, ¿no? Amados hermanos, y él viene a través de esa exhortación, viene hablando, ¿no?, viene haciendo advertencias, ¿no?, advertencias que tenían que realmente tomarse en cuenta por causa de la condición en que estaban los hebreos en ese momento, ¿no? Nosotros miramos en el capítulo 2, en el verso 1, ¿no?, dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Amén. Y ahí la palabra deslizar es pasar de largo enfrente de algo. ¿No? Deslizarse es pasar de largo enfrente de algo que puede ser útil, que es para completar nuestra salvación, para completar a lo que falta a la fe. Entonces le hace la advertencia en este libro, a lo largo de este libro, en varias oportunidades, le hace el escritor la advertencia a los hebreos, ¿no?, y le dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que vamos a pasar de largo delante de las cosas que les van a ser útiles a todos aquellos que han oído la palabra de verdad
y lo pasen de largo y después cuando necesiten esto no tengan de dónde tomarse. ¿Me escuchan, hermanos? Miren, es muy importante que entendamos esto. Amados hermanos, después más adelante en el capítulo 3 viene otra advertencia más y le habla y le ponen ejemplos de aquellos que provocaron a Dios por medio de aquellos que provocaron a Dios por causa de no creerle. Amén. Por causa de la incredulidad hubo quienes le provocaron a ira al Señor. Y en el capítulo 4, en los primeros versos, le está hablando del peligro a causa de esa incredulidad, no entrar a un lugar que Dios tenía preparado para que entraran, que era el reposo, el descanso. ¿No? ¿El descanso de qué? El reposo, el descanso de nuestras obras, el descanso y el reposo de nuestras actitudes, el descanso y el reposo de nuestra conciencia, de nuestros malos pensamientos, el descanso, el reposo, ¿no? De todo lo que es humano. Tenían que entrar, ese lugar lo había preparado el Señor para ellos y tenían que entenderlo, ¿no? Y estar atentos a las cosas que se les hablaban. Era muy importante, era muy importante. ¿Por qué? Porque a la vez de importante era peligroso dejarlo pasar. Era muy peligroso dejarlo pasar. Entonces, las advertencias siguen dándose en este libro, a lo largo de todo este libro, y mostrando la diferencia que es abismal entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre Cristo y Moisés, entre el pacto nuevo y el pacto viejo. Él muestra la superioridad de todo lo que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la nueva obra de Cristo y el viejo pacto. Es un contraste entre las dos cosas para mostrarle qué es lo que era mejor a los hebreos. Para que nosotros nos ubiquemos, amados hermanos, porque para verlo en la parte, digamos, teórica o teológica, lo que acá habla en la parte teológica, porque hay una parte práctica que es la que nos toca a nosotros hoy, pero la parte teológica es que este escritor, en ese momento, estaba escribiendo a creyentes judíos. Y estos creyentes judíos estaban teniendo un serio conflicto. ¿Por qué? Porque había que dejar muchas cosas que ellos habían aprendido y que no servían, que solamente los habían preparado para tomar el nuevo pacto. Y lo tenían que abandonar, lo tenían que dejar, ¿no? Entonces le escribe a los judíos que no estaban todavía decididos, cristianos, ¿no? Judíos cristianos estoy hablando, no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de judíos cristianos que estaban en esa, digamos, en esa lucha o en esa indecisión o en esa duda de que a ver qué le convenía, si me convenía el viejo pacto, si me convenía la ley, si me convenía Moisés, o si me conviene Cristo, si me conviene el llamado celestial, o si me conviene el llamado terrenal, cuáles son las diferencias de estas cosas. Y eran muy tremendamente abismales, separadas, o sea, el aceite y el agua, no se iban a juntar jamás y nunca se iban a poder igualar, ¿no? Entonces había que tomar una decisión en que en entregarse a Cristo, en entregarse verdaderamente, y el problema era que al entregarse a Cristo y dejar todas esas, digamos, ese culto judío que tiene que ver con lo religioso, ¿no? Que tiene que ver con cosas que, hay que cumplirlas según la ley, con cosas externas, ¿no? Con el tema de la comida, de que si bebía, del descanso del sábado, de todo ese culto que ellos hacían, ¿no? Que era solamente, habla la Biblia acá, en esta misma carta, habla, ¿no? Que todo eso era sombra, dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. No, la imagen misma de la cosa no puede igualarse en ninguna manera, ¿no? Porque una cosa es la sombra y otra cosa es la imagen. ¿Amén? Si usted ve una sombra es porque solamente está mirando algo que está ahí. Y la realidad de lo que está no es la sombra, la realidad de lo que es la imagen. Y dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, que nosotros somos la realidad de lo que ellos tenían. El nuevo pacto, Jesucristo, el nuevo pacto era la realidad de la sombra de que ellos tenían ahí. Entonces tenían que tomar una decisión, pero al tomar esa decisión de entregarse a Jesucristo, de oír la palabra, de participar del Espíritu Santo, de participar de todo lo que tenía preparado el nuevo pacto para ellos, venía con ello el sufrimiento,
la vergüenza, el desprecio y y quizá hasta la muerte, ¿no?, de todos los judíos, los que no se habían convertido, de los familiares. Era un serio problema que tenían que decidirlo. Y había que dejarlo porque había cosas que tenían que alcanzar. Y si no lo dejaban, no podían alcanzar, porque la ley y la gracia no se podían mezclar. Si mezclamos la ley con la gracia, no vamos exactamente a ningún lado. Entonces había que dejar una cosa para tomar la otra que era superior, que era mejor. Que lo había preparado Dios en Jesucristo, a través de Jesucristo. ¿Amén? Digamos que todo esto es la parte teórica o teológica del asunto que vamos a hablar. Entonces, viene después con la exhortación, con la advertencia, ¿no? El capítulo 2, capítulo 3, esta advertencia habla acá de la inmadurez, de aquellos que debían ser ya maestros, o sea, que debían ser ya maestros, y no habla un maestro de un púlpito, detrás de un púlpito habla de aquellos que habían aprendido cosas en cuanto a la vida y la podían enseñar, ¿no? Y ya tenían que ser maestros después de tantos tiempos, pero resulta que a causa de la indecisión que tenían, no se podían decidir y no podían, y se habían hecho tardos para oír. Y bueno, a causa de eso, ¿qué había? Había inmadurez espiritual. No podían recibir el alimento sólido, no podían recibir eso porque el alimento sólido era, dice, para los que han alcanzado madurez. Para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿No? O sea, discernir el bien y el mal es poder tener un juicio claro de lo que está bien y de lo que está mal. No conforme al hombre, sino conforme a Dios. Entonces, de lo que está bien según Dios y de lo que está mal según Dios. De lo que es justo, de lo que es injusto. Eso es tener discernimiento y poder decidir por lo correcto. Eso es un discernimiento espiritual correcto. Poder darse a entender estas cosas, que no todos la entienden, hermano. No todos pueden llegar a decidir correctamente lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es malo, o lo que me conviene o lo que no me conviene. Y eso se necesita discernimiento. Y para tener discernimiento hay que madurar. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, le dice, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, el propósito de Dios era que ellos vayan hacia adelante, o sea, que alcancen algo mucho más glorioso de lo que ya habían alcanzado, ¿no? Y que se tendía a mezclarlo con la vieja enseñanza, con el antiguo pacto, y no se podía hacer. Tenían que totalmente estar separados de esas cosas para poder alcanzar. Y había mucho más, ¿no? Para ellos espiritualmente, como hay también para cada uno de nosotros mucho más espiritualmente. ¿Amén, hermano? Amén. Bueno, que usted lo alcance o no, ya depende de usted, no depende de mí. No depende de mí, porque yo no le puedo dar el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios, y el crecimiento lo da Dios conforme a la decisión y a la actitud que cada uno tome en su corazón. Usted, yo o cualquiera, por la actitud de alguien, usted sabe cómo se encuentra en su condición. Tiene una actitud, usted por la actitud ya sabe que, bueno, va para atrás o va para adelante. La actitud dice muchas cosas. Y enfrente de todas estas cosas que le estaban pasando, tenían que tener una cierta actitud. Una actitud firme, en decir, no, yo voy a tomar lo que el Señor me dio. Porque esto es lo que me prepara a mí para alcanzar lo que está preparado. Y ellos no se podían quedar solamente con las primeras partes, los primeros rudimentos. O sea, eran las cosas elementales que es el fundamento, digamos. Es el fundamento. Usted si acá yo me acuerdo que cuando nosotros vivíamos en el otro lado del Freeway 5 acá, en la Leitro Nueva, hace años atrás, que estaban fabricando las casas. Nosotros, mientras estábamos viendo ahí, yo una mañana me acerqué a ver cómo trabajaban y estaba un equipo que ponía el fundamento. Un equipo de trabajadores, ¿no? Que yo los miré trabajar y usted se da cuenta
que estos saben lo que hacen. Y usted también se da cuenta de que el que está trabajando y por lo que hace, te da cuenta que no sabe, que no sabe lo que está haciendo. Ese es un trabajador que es defectuoso. Y yo me acuerdo que una mañana me paré a ver cómo trabajaban y ellos se encargaban de poner el fundamento. Pusieron los fierros, la piedra, los fierros, armaron todo, llenaron con cemento, se fueron. Al otro día no volvieron al mismo lugar, volvieron al lado, a seguir poniendo el fundamento en la casa que iban a edificar al lado. Y así sucesivamente hasta que se formó el barrio ese que ustedes ven allá atrás, ¿verdad? Bueno, y de los primeros rudimentos, del fundamento, del primer rudimento, es así, o sea, se pone una vez y para siempre. Y no se puede volver a venir de vuelta, a meter de vuelta el fundamento sobre ese fundamento, porque si el fundamento ya lo pusimos, lo que hay que hacer, una vez puesto el fundamento, hay que edificar la casa, hay que edificar, ¿no?, el edificio que está planeado edificar en ese lugar por el fundamento que se puso. ¿Se da cuenta? Entonces, no se puede poner una y otra vez el fundamento de obra muerta, de arrepentimiento, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de todas esas cosas, ¿no?, que están dando vuelta. No podemos seguir con lo mismo, ¿no?, todos los días. O de poder decir, no sé, hermano, el hombre viejo. Sí, el hombre viejo ya sabemos, o sea, terminémosla ya con el hombre viejo. ¿Sabemos qué es el hombre viejo? ¿A usted le quedó claro lo que es el hombre viejo? ¿Le quedó claro lo que es el hombre nuevo? ¿Le quedó claro lo que es el pecado? ¿Le quedó claro lo que es la justicia? ¿Le quedó claro? Y si le quedó claro, esto vivimos, no sé, 10, 15 años hablando de un montón de cosas referidas a esto. Entonces, no podemos seguir con lo mismo. El hombre viejo, ya sabemos lo que es, si es indomable, ¿sí? Usted sabe lo que es la carne y todas esas cosas. ¿Vamos a seguir con lo mismo? No podemos seguir con lo mismo. Tenemos que ir hacia adelante, hacia el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, para eso hay que dejar cosas, como le tocaba a esta gente, a estos hermanos, ¿no? Dice, dejando ya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estos estaban ahí escuchando, habían recibido los primeros fundamentos, pero una verdad, amados hermanos, una verdad que no se ejercita, una verdad que no se toma, se vuelve después en un arma de doble filo. Se vuelve en un problema para uno mismo. ¿Por qué? Porque escucharon la verdad y es como que no la quieren obedecer, no la quieren seguir, no quieren. Entonces va perdiendo un verdadero significado después, el por qué yo estoy en la iglesia, el por qué estoy, el qué hago. No significa que, bueno, estar en la iglesia, estar en una buena condición espiritual es venir los cultos que tengo que venir a la iglesia. No significa eso, nada. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que trae una definición clara es cómo yo recibo y qué actitud tengo enfrente de lo que Dios me enseña a mí, enfrente de la verdad que se me entrega a mí, de lo que se me entrega a mí. ¿Qué es lo que yo hago con lo que se me entrega a mí? Con la verdad que se me entrega a mí. ¿No? Yo la verdad que la entrego, la guardo en mi corazón. ¿Para qué? Para utilizarla, para trabajar en ella, para que esa palabra vaya trabajando en mí, ¿no? ¿Amén? Escuche. Dejando ya, dejar significa olvidar, dejar de lado, dejar atrás. Se refiere al desprendimiento total o a la separación total. Ahora, esto es lo que significa esta palabra en ese versículo. No significa de que los primeros rudimientos no sirven. No significa eso. No significa que, bueno, la doctrina del bautismo, el arrepentimiento, el perdón de pecado y todas esas cosas que me enseñaron las primeras veces no sirven. Significa que no me puedo quedar con esas cosas solamente. Que tengo que preparar para seguir edificando hacia arriba, hacia la estatura que el edificio está preparado que llegue. Que es usted y yo. Vosotros sois, ¿qué dijo Pablo? Edificio de Dios. ¿Amén? Labranza, edificio de Dios. ¿No? Y nosotros somos eso delante de Dios. Labranza, edificio de Dios. Y este edificio tiene que alcanzar la estatura que tiene que alcanzar. Tiene que crecer hasta la estatura que tiene que crecer. ¿Se da cuenta? Entonces, acá no faltaba lo que necesitaban para crecer. No faltaba.
No faltaba absolutamente nada porque después lo describe. No faltaba absolutamente nada. Lo que faltaba en ellos era la decisión de dejar las cosas que tenían que dejar, ¿no? En ese caso, en el caso de los hebreos, como le dije al principio, ¿no? Tenían que dejar un montón de cosas que no servían. Que para hacerla no sencilla, no servían. Ahora, vamos a la parte práctica nosotros, a la parte práctica nuestra, y hay cosas que realmente no sirven. No nos sirven para edificar. Mire, dice este versículo, ¿no? El primero, o la primera frase, dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, ¿no? El asunto aquí no es, dice, no es la de madurez espiritual, sino la de empezar con la primera etapa de la madurez. Tiene que ver con soltar algo a lo cual nos hemos estado aferrando, dice, dejándolo para tomar algo completamente nuevo o mejor. O sea, la exigencia para los hebreos, en la parte teológica, es esta, era que ellos tenían que dejarlo, amados hermanos, tenían que dejar a las cosas que se estaban aferrando. Y ellos se estaban aferrando a cosas que pertenecían al antiguo pacto, que no le permitían alcanzar la plenitud en cuanto a la madurez. ¿Se da cuenta? Entonces tenían que dejar cosas conceptos, pensamientos y cosas que eran judías, que no tenían cabida, no tenían entrada en la gracia de Dios. ¿Se entiende, hermano? Porque estaban agarrados a esas cosas. Ahora, en la parte práctica, hay cosas que nosotros sabemos a las cuales estamos aferrados, agarrados. Hay muchas cosas que pueden, amados hermanos, podemos ver nosotros a las cosas que estamos arraigados, agarrados, y que no nos permiten a nosotros crecer, madurar, ir hacia adelante, no nos permiten, pero eso depende de la decisión o la actitud que cada uno tome, ¿no? Porque no se puede poner el fundamento tras fundamento, no podemos hablar de la carne, que la carne esto, que la carne sí, la carne está ahí, ya sabemos lo que es, lo que quiere, ya sabemos hacia dónde nos quiere llevar, ya sabemos. Eso, dejémoslo ya, dejémoslo. Es algo que se deja atrás, pero no como algo que no me sirvió, sino que fue solamente un fundamento. Fue algo que fue para empezar el edificio. Se da cuenta que fue para preparar toda la base, para edificar para arriba, para que se alcance el edificio, la perfección, para que alcance la estatura que tiene que alcanzar. Y así, hablando espiritualmente, o prácticamente para nosotros es esto, es dejar cosas a las cuales nosotros estamos aferrados, humanas, pensamientos, razonamientos, no sé, amado hermano, hay cosas hay un montón de infinidad de cosas que uno está aferrado y que lo apartan del propósito, que no le impiden crecer, no le impiden madurar. Amados hermanos, una luz, ¿a dónde se pone? Ahí arriba. ¿O no? No se puede poner, dice la Biblia, abajo del almud, sino se pone arriba para que alumbre todo. Y si hay una luz en usted, si hay una luz que está creciendo en usted, ¿quién la puede ocultar? El pastor, la hermana, el diácono, el hermano con una actitud mala, el pastor con una actitud mala, nadie lo puede. O sea, si hay una luz que está floreciendo, que está produciéndose en el cristiano, una madurez, no se puede esconder, no se puede ocultar. Es algo que es inevitable verlo, porque está alcanzando a madurez, es notorio. Es notorio cuando Cristo iba alcanzando madurez, dice que crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y así también el cristiano, hermano. Entonces, el que va creciendo, y es notorio el que va creciendo, ¿por qué? Y porque está ocupado, dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿O no dijo así el Señor? A mí me conviene estar en los negocios de mi Padre. Y es notorio, es muy notorio esas cosas, que no tenemos necesidad de decir, qué hermano crecido. Si uno se da cuenta. No se puede esconder. No se puede esconder, amado hermano. ¿Se da cuenta? Ahora, también no se puede esconder aquel que no ha crecido. Por más que la quiera inventar o fabricar, no se puede esconder.
Las dos cosas no se pueden esconder. ¿Se da cuenta? Entonces, pero ¿cuál es la intención acá de Dios? Es llevarlo hacia donde tenían que ir, empujarlos, alentarlos a que vayan a donde tenían que ir, porque había un riesgo que se corría. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. ¿No? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto es una advertencia. Es una advertencia para ellos, es una advertencia para los cristianos, para cualquier cristiano. ¿Por qué dice acá, amados hermanos, por qué es una advertencia? Porque dice así, el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque tenemos que hablar así. ¿Se da cuenta, hermano? Miren, acá la palabra iluminar significa dar luz por el conocimiento o la enseñanza, significa estar consciente de algo, haber recibido instrucción. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿no? Los que una vez fueron iluminados, o sea, iluminar significa recibir conocimiento, recibir la enseñanza correcta, ¿no? ¿Para qué? Para que uno pueda avanzar hacia donde tiene que avanzar, espiritualmente hablando. Y la habían recibido. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, de la buena palabra. Ahí la palabra, no usa la palabra logos, sino que usa la palabra rema. Y acá, amados hermanos, escuche, la palabra acá, rema, tiene el significado, denota aquello que es hablado, lo que es expresado en palabras, dice, lo que es expresado en palabra, que se utiliza. Denota aquello que es hablado, lo que es expresado, es la palabra que es utilizada, traída a la memoria para nuestra ayuda. ¿Entendió? Es la palabra que fue hablada, es una expresión, es una enseñanza que fue transmitida al corazón de aquel que la recibió y la tiene guardada, la tiene en su corazón, la trae a la memoria cuando la necesita, porque se la dieron para que la utilice, para que se defienda en el camino de la fe. Se le dio esa palabra, amados hermanos, que es rema, es la palabra, la expresión de lo hablado de Dios, amados hermanos, de lo que Dios transmitió. ¿Para qué? Para que se guarde y para que se traiga a la memoria cuando es necesario. O sea, que habían recibido la buena palabra, se había transmitido al corazón la buena enseñanza. Amados hermanos, por eso que desde el principio nosotros recibimos, la justificación por la fe nos ayudó a defendernos de la carne, a defendernos del hombre viejo. Y cada vez que teníamos algún problema en la carne, ¿esto qué es? El hombre viejo. Lo traemos a la memoria, la enseñanza y nos defendemos. ¿Para qué? Para no quedar a un costado del camino, para que no quedar descalificado. Pero el que no guardó la palabra, el que no se armó de lo que se le entregó, ¿qué hace? Y no sabe qué hacer con las situaciones que le vienen. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, aquellos que fueron iluminados, que recibieron iluminación por el conocimiento y la enseñanza, gustaron esta buena palabra, dice, y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron. Recaer significa caer en el propio camino, caer afuera de la adhesión a las realidades y hechos de la fe. Eso es grave porque esto significa apostasía.
caer de la fe, caer en el camino, caer a un costado del camino, amados hermanos, esto significa apostasía. Ahora, esto es una advertencia que Dios le daba a los hebreos, porque no se decidían a dejar lo que tenían que dejar y a tomar lo que tenían que tomar. Y una verdad rechazada, amados hermanos, se va a convertir en una espada de doble filo. Se va a convertir en una espada de doble filo y va a atentar en cualquier momento con abandonar la fe, con el abandono de la fe, con la caída de la fe. ¿Por qué? Porque esa verdad no es aceptada, no es seguida, no es obedecida, y al no ser seguida y no ser obedecida, no se puede ver los frutos de lo que eso produce en el corazón del cristiano. Entonces, como no se ven los frutos, uno llega a pensar que todo esto no sirve absolutamente para nada. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué ver? ¿Para qué seguir en este camino si en este camino pasa esto, si en este camino me pasa lo otro? ¿Por qué? Porque la verdad fue rechazada en el corazón. Esto es una advertencia, no está hablando de que un cristiano es apóstata. Un cristiano verdadero no puede ser un apóstata. No sé si se entiende, hermano. Un cristiano verdadero no es apóstata. Nunca va a caer. Aunque, amados hermanos, aunque la apostasía se manifiesta, es una señal del tiempo final, ¿no? No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, ¿no? El hombre de pecado y toda esa cosa que habla ahí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Esto es una advertencia porque, como dice el versículo 9, dice, hermano, aunque tenemos que hablarle así a ustedes, aunque tenemos que hablarle así, pero estas cosas pertenecen a la salvación, no a la destrucción de ustedes, sino a la salvación, a la edificación, a que reciban todo lo que tienen que recibir. A eso pertenece esta advertencia. No para que ustedes digan, bueno, ya la regué, no puedo seguir o estoy descalificado. No, es para que nosotros nos advirtamos de las cosas que nos pueden pasar. Ninguno está exento, ni siquiera yo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Dice, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndole a vituperio, ¿no? O sea, eso sería de traerlo de vuelta a Cristo de vuelta y crucificarlo de vuelta, o sea, repetir la redención para el hombre que fue hecha una vez y para siempre. Y ya no se puede redimir otra vez, no se puede repetir ese acto porque ya fue hecho por Cristo. Y lo que ellos tenían que hacer era apoderarse de esa gloriosa redención. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, es próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, ¿ve? La tierra desciende del cielo, Dios la envía. La tierra está ahí y cuando cae en la lluvia, el agua, ¿no?, está en contacto con la tierra, va a hacer que produzca. ¿Qué va a producir? Y dice, una va a producir hierba provechosa y otra va a producir espinos y abrojos. ¿Amén? Pero hay una diferencia en estas dos. ¿Por qué? Porque una dice que usa que es labrada, es trabajada, ¿no? La tierra trabajada, ¿qué se hizo en esa tierra, en ese corazón? ¿Qué se hizo en esa tierra? Se trabajó, se pasó el arado 1, 2, 3, 10 veces, no sé, para afinar la tierra, para prepararla, porque ahí se iba a plantar la buena semilla. ¿Se da cuenta? Y como la tierra fue preparada, está lista para recibir el agua, para recibir la lluvia, para que ese corazón pueda producir hierba provechosa, o sea, pueda producir el fruto que tiene que producir. Pero la otra tierra, una tierra que no es trabajada. Es una tierra que no es labrada, es una tierra que no es trabajada. Usted, no sé, cualquier tierra, cualquier cosa acá que le tiramos un poco de agua, crece algo. ¿Crece una hierba o no? Crece un cardo, una hierba o lo que sea, crece. ¿Para qué sirve? Y para ser arrancada y tirada al fuego, porque no sirve más para nada. Porque no es un corazón que se dejó trabajar por el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces,
ese corazón no va a producir nada bueno, no va a producir nada útil. Pero está hablando de la tierra que se dejó labrar, que se trabajó y que cuando la lluvia vino pudo producir. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando recibió la palabra, cuando oyó la verdad, se postró enfrente de esa verdad. Aceptó la verdad. Aceptó la verdad como una verdad divina, como una verdad de parte de Dios. Como que Dios le habló. Mañana vamos a seguir la otra parte. ¿Se da cuenta? Pero esto es, amados hermanos, ellos estaban corriendo un riesgo. Estaban corriendo un riesgo de no avanzar hacia donde tenían que avanzar. Ahí la palabra perfección, amados hermanos, no es madurez, sino que es comenzar en un camino. Es diferente a teleios, algo que alcanzó madurez. Y no es la palabra teleio que usa ahí. No, es una palabra que significa eso, significa comenzar. Comenzar a dar el primer paso para ir hacia donde tenemos que ir. Dice, vamos hacia la madurez. No vaya atrás a tomar de vuelta los primeros rudimentos o a tomar las cosas que antes tomaste. No se puede, porque eso va a producir algo malo en el corazón. ¿O no, hermano? Esto no es broma, aunque es solamente una advertencia. Esto es una advertencia. En ese tiempo fue una advertencia para los judíos que no querían dejar algunas cosas y que no entendían que había que dejarlas. Y para eso el escritor escribe un montón de cosas, el capítulo 7, 8, 9, el 10, sobre todo empieza a describir lo que era la ley, lo que eran los sacrificios, ¿no? Dice que los sacrificios no podían hacer perfectos a los que se acercaban, y bueno, les comienza a mostrar. ¿Por qué? Y porque estaban acostumbrados a una forma de culto. Estaban acostumbrados a una forma que se les había enseñado y que tenían que, bueno, como hacían, ¿qué iba? Pecaste, andate allá, llevate un palomino que no tenés para un macho cabrío, bueno, agarrate un palomino, comprate un palomino, andá, dáselo al sacerdote, intercedía, mataba, y te venía de vuelta y listo, ya está. Y después, ¿qué hacía? Volvía a pecar de vuelta. Y volvía a agarrar el palomino, iba, te presentaba al sacerdote, y se derramaba la sangre, listo el asunto, volvete para tu casa. Y así están en la iglesia hoy. Amados hermanos, así están infinidad de hermanos. Vienen a la iglesia, se arrepienten, pasan adelante, se gritan, lloran, se patalean, le meten la mano, le meten la mano, la imposición de mano, hasta el demonio le reprenden a los hermanos. Bueno, listo, se liberaron. Después vienen de vuelta al otro culto, a la semana siguiente, endemoniados de vuelta, pecando de vuelta. Pero al final, ¿cuándo te va a quedar libre? Sin embargo, el sacrificio de Cristo lo hizo libre al hombre, a la mujer y al hombre, de una vez y para siempre, para el que creyó. Lo hizo libre, es una posición, no un estado. La posición es de libre. Después ya tenemos que alcanzar nosotros esa posición, ese estado, perdón. No sé si se entendió, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es una advertencia. Por eso dice, dejando ya, sepárate, déjalo atrás. Hay cosas que hay que dejarlas atrás. Hay que dejarla, hay que abandonarla. No hay que aferrarse a cosas humanas, a cosas de esta tierra. Hay que dejarla, tenemos que dejarla porque tenemos que ir adelante. Tiene que ir hacia la perfección, a alcanzar lo que está preparado. Pero el que rechaza la verdad, el que se empecina en rechazar la verdad, ¿cómo va a ser? Hay cosas que hay que dejarlas, ¿no? ¿O no? Hay cosas que dejar, no podemos estar peleando todos los días. No podemos estar peleando en nuestra casa con nuestra familia todos los días. Yo no me puedo estar peleando toda la vida con mi mujer. Tengo que dejarlo ya esas cosas, hay que dejarlas. ¿Por qué? Y porque tengo que dejarla, porque estoy 20 años en la iglesia y los 20 años peleándome con mi mujer. No. ¿O no, hermano? No sé. Los hijos están ahí. Y 20 años con los hijos ahí adentro de la casa y 20 años con problemas con los hijos. Y los hijos cristianos vienen a la iglesia. Y bueno, dejemos ya, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Hay que dejar, hay cosas que hay que dejarla. Hay cosas que hay que dejarla. Este mundo avanza hacia la maldad, hermano, no se da cuenta usted.
¿No se da cuenta? Yo estoy hablando con unos hermanos, ¿no? Que ya que, no sé, va a llegar un momento, ¿no? Creo que ya llegó el momento, ¿no? Que estemos un día sentados comiendo y almorzando con la familia y que todos estemos mirándonos la cara, conversando. Va a ser un milagro. ¿Por qué? ¿Están así? ¿O no? Celular en la mano y comiendo. Amados hermanos, va a llegar un momento que vamos a tener que festejar el poder estar juntos con nuestra familia, pasando una hora así, un momento así. Porque esto va en avance. Estamos enfrente ya de una generación maligna y perversa. Cuenta que no tiene vergüenza, que es inmoral. ¿Se da cuenta? Y usted piensa que no puede agarrar a uno de los nuestros y convertirlo en un inmoral. Y si no está preparado, y si no está fundamentado, si no está, amados hermanos, arraigado en la verdad. Por eso estamos viviendo un tiempo, Pablo habla de un tiempo peligroso, un tiempo muy peligroso, un tiempo donde, amados hermanos, cada vez la inmoralidad es cada vez más asquerosa, cada vez más. Amados hermanos, hoy los hombres, mire, hacen cosas terribles. Cosas terribles, hermanos. A esa generación nos enfrentamos nosotros. En esa generación nos toca vivir. ¿Se da cuenta? Y si nosotros no dejamos las cosas que ellos dejaron, que ellos están haciendo, ¿cómo vamos a poder nosotros crecer y madurar y manifestarnos a este mundo como una iglesia poderosa espiritualmente? La iglesia no es poderosa porque comparte cosas de este mundo, las quiere mezclar y no se puede mezclar. No hay negocio, hermanos, no se puede mezclar. Cristo es Cristo y las cosas del mundo son las cosas del mundo. No podemos meterla a la iglesia a las cosas del mundo y hacer ahí una mezcla, una ensalada de cosas del mundo y de Cristo. No, está separado. Está totalmente separado. Cristo y el mundo. Pablo dijo, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Ninguno de los tenía parte en ningún lado. Sin embargo, hoy nos encontramos con quienes quieren introducir adentro de la iglesia el mundo. Lo quieren acomodar. Dice, pasá mundo, pasá y acomodate acá. ¿Por qué? Porque quieren ver que la iglesia esté llena. ¿No? ¿Amén? ¿O no, hermano? Ahora, miramos. ¿Quién es el más interesado en que la iglesia se llene? Dios. Si Dios quiere que toda la iglesia esté llena. ¿Se da cuenta? Ahora, los pastores, queremos que la iglesia se llene. Ahora, ¿pero para qué queremos que la iglesia se llene? ¿Para sacarle el plata a los hermanos? ¿O para darle y edificarlos en la fe? Si yo quiero edificarlo en la fe, bueno, cuando esté listo, el Señor llenará el lugar. Pero si no puedo todavía edificarlo, si no puedo hacer lo que tengo que hacer, entonces todavía no me lo va a dar. Pero la iglesia de fulano está llena. Sí, pero no dice la Biblia. Se amontonarán maestros conforme a la propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad. ¿O no dice así? Estamos hablando de que vengan, hermano, pero que vengan para que nosotros lo instruyamos en la verdad. Pero esto no es un trabajo solamente mío, no es solamente del pastor. Es un trabajo de todo el pueblo de Dios. O por lo menos de los que han alcanzado una cierta estatura, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, así estamos en este tiempo. Eso es lo que está viviendo la iglesia. Cada vez el hombre en su conducta está peor, pero el Señor nos lleva a nosotros a alcanzar, o nos muestra su conducta para que nosotros podamos alcanzarla. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Mañana seguimos con los demás, hermano. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta hora en la cual, Señor, nos hemos reunido en tu nombre.
Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú nos ilumine a través de esta tu palabra y podamos comprender y entender lo que tú nos has hablado en esta noche, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos creyendo que vas a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios.